Mi nombre es Álvaro Alejandro Martínez. Hoy voy a hablar del tema de derecho a petición que nuestro grupo solicitó. Básicamente, el tema está relacionado a la salud, donde es conocer el proceso que lleva a cabo la Supersalud frente a las diversas problemáticas que presentan algunas EPS en la ciudad de Bogotá y que son de interés del público. Para lo cual, las solicitudes específicas son las siguientes. La primera, la respectiva entrega de estadísticas que muestran cuáles son las entidades de salud EPS en Bogotá con más quejas y reclamos a la fecha de la radicación de esta solicitud, haciendo énfasis en conocer el origen de las mismas, es decir, categorizarlas para conocer el origen de la inconformidad. Segundo, detallar qué medidas han tomado Supersalud para atender las quejas presentadas por los usuarios de las EPS nombradas en el número anterior a la fecha que se radicó esta solicitud. Y por último, o tercero, sería detallar qué resultados han generado las medidas tomadas por Supersalud para el beneficio de los usuarios. Detallar también si el usuario conoce de la respuesta a su queja y se verifica con posterioridad si las EPS cumplen con lo establecido. Ahora es importante tener claro a qué instancia se decide enviar el derecho de petición y por qué. Bueno, para esto se tiene en cuenta lo que se mencionó anteriormente, que fue el tema seleccionado. Pues en relación con el tema, la instancia para la cual fue dirigido el derecho de petición fue la Superintendencia de Salud, más conocida como Supersalud. Básicamente lo que hace esta entidad es que se encarga de regular y supervisar el sistema de salud en el país. También es importante reconocer que este organismo es el encargado de recibir, investigar y responder este tipo de solicitudes, ya que su rol principal es garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de salud nacional. Además, este organismo en esta ocasión está ubicado en la ciudad de Bogotá. Fue elegido por su papel regulador para abordar problemáticas como el alto número de quejas relacionadas con la atención médica y con la accesibilidad a servicios en la salud. La salud es un componente fundamental en el derecho a la vida y su ejercicio abarca no solo la prevención de enfermedades y el cuidado integral a los pacientes, sino también la atención adecuada a quienes presentan enfermedades que requieren de un tratamiento continuo. En este contexto, los medicamentos desempeñan un papel esencial, ya que son indispensables para tratar y controlar los síntomas de diversas enfermedades, afectando directamente la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, surge una problemática en el que algunas franquicias farmacéuticas están con poco abastecimiento y entrega de estos medicamentos, lo cual presenta un problema muy grande ya que resultan medicamentos que son esenciales para el tratamiento de enfermedades poco comunes. Estas personas cuya supervivencia y bienestar dependen completamente de los medicamentos provistos por dichas franquicias, enfrentan una situación crítica cuando estos medicamentos, aunque algunos disponibles, son ofrecidos únicamente para la venta. Este enfoque mercantilista transforma el acceso a los medicamentos en un negocio, dejando en desventaja a las personas que no presentan con las capacidades económicas para poder adquirirlos. En consecuencia, la falta de acceso a estos medicamentos compromete su calidad de vida y en muchos casos su derecho mismo a la vida. Teniendo esto en cuenta, ya sabíamos que nuestro tema iba a ser enfocado hacia la salud. Sin embargo, no estábamos seguros hacia qué entidad enfocarla. Primero habíamos elegido Cruz Verde, ya que hemos visto muchas quejas en tanto redes sociales como noticias respecto a falta de respuesta por no envío de medicamentos o un servicio al cliente muy deficiente. Sin embargo, hablando con la monitora del curso, ella nos comentó que era muy difícil que nos dieran una respuesta efectiva y rápida, ya que estas instituciones recibían muchas quejas diarias y si no eran enfocadas específicamente en un paciente o en un caso en concreto, era probable que nunca nos dieran una respuesta. Fue por esto que decidimos enfocarlo hacia una cuestión más investigativa y hacerle una pregunta a Supersalud y hacerlo mucho más general y a partir de esa respuesta que recibiéramos hacer un análisis propio. Por esto fue que terminamos eligiendo preguntar respecto a EPS en general, las quejas que recibían en general
y lo que ha hecho Supersalud para pues abordar esas quejas y las respuestas o los resultados que han recibido a partir de sus acciones. El derecho de petición es un mecanismo fundamental en el ejercicio de la participación ciudadana y el acceso a la información pública. Permite a los ciudadanos solicitar información, hacer quejas o presentar solicitudes. Es una herramienta clave para garantizar la transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades públicas. Este proceso nos permite entender mejor cómo funciona esta herramienta y cómo puede impactar a la ciudadanía. Primero, aprendimos la importancia de estructurar la solicitud. Para redactar un derecho de petición es importante seguir una estructura clara y concisa. Debe incluir la identificación del peticionario, como nombre, documento de identidad y contacto. También es esencial describir el asunto o la solicitud de manera precisa, plantear preguntas específicas que se deseen responder y, si es pertinente, hacer referencia a la normativa que respalda la solicitud. Identificamos una problemática y definimos exactamente qué queríamos obtener. Adicionalmente, aprendimos a identificar la entidad adecuada para dirigir nuestra solicitud. La presentación del derecho de petición se hizo de forma formal ante la entidad correspondiente. Esto implicó la entrega física del documento o envío a través de medios electrónicos. Un aspecto crucial del proceso es el plazo de respuesta. Se aprendió que las entidades públicas están obligadas a responder los derechos de petición en un tiempo determinado. Este plazo es fundamental para asegurar que los ciudadanos reciban la información solicitada de manera oportuna. De igual forma, fue fundamental para el proceso realizar seguimiento del estado de la petición. Al presentar la solicitud, se proporciona un número erradicado, lo que permite verificar si la entidad ha respondido y si se están cumpliendo los plazos establecidos. Logramos concluir que a través del derecho de petición los ciudadanos ejercen su derecho a la información, lo que permite estar en contacto y conociendo sobre la gestión pública y los servicios que se reciben. Esto fomenta una ciudadanía activa y comprometida. No es solo una herramienta para buscar respuestas, sino también para exigir transparencia, rendición de cuentas y, en última instancia, cambios que beneficien a la sociedad, siendo que, al presentar quejas o solicitudes, los ciudadanos pueden influir en la gestión de las entidades públicas, promoviendo mejoras en los servicios y la atención a las necesidades de la población. Con el conducto regular, efectivamente se recibe una respuesta por parte de Supersalud, donde se entregó en 2 documentos. En el primero se daba respuesta a los 3 puntos exigidos en el derecho de petición y en el segundo datos estadísticos en tablas que justificaban estos. Vamos a desglosar esto por las exigencias en el derecho de petición. La primera es tablas estadísticas de quejas y reclamos presentadas contra las EPS en la ciudad. En estas se entregaron 4 tablas. En la primera se trata del comportamiento de reclamos en salud en Bogotá en 2024. En la segunda, reclamos en Bogotá en salud en 2024 por tipo de riesgo y estado al 16 de octubre del 2024. Tercero, reclamos en salud en Bogotá por vigilados o las EPS. Y la cuarta era reclamos en Bogotá por principales motivos específicos. La segunda exigencia era las medidas tomadas por la superintendencia frente a las quejas. Enfatizó que hizo auditorías específicas en las EPS, mesas de trabajos territoriales, supervisiones constantes, acciones frente a los incumplimientos. En se exigieron informes y acciones, priorización de entidades vigiladas, por ejemplo, Compensar, Sanitas, Famisanar, Capital Salud, que es el orden donde más se presentaban quejas en las EPS. Y sexto, la atención a motivos de quejas más comunes, por ejemplo, la negación de citas con un 23.81%, falta de oportunidades en las citas con un 17% o falta de atención en otros servicios con un 10%. Tercera exigencia, resultados obtenidos y verificación en el cumplimiento por parte de la EPS por la resolución de reclamos. En se obtuvo que los reclamos clasificados por nivel de riesgo y porcentaje de cierre fueron el riesgo simple con un 95.67% de casos resueltos, el riesgo priorizado con un 94.93% de casos resueltos y el riesgo vital con un 100% de casos resueltos. Se mejoró la calidad del servicio, donde las medidas tomadas favorecieron directamente a los usuarios, asegurándose respuestas oportunas y soluciones efectivas en el cumplimiento de la salud. Y por último, la atención a principales motivos de quejas. Por ejemplo, se enfocó en resolver negación de citas, falta de oportunidades de atención y otros servicios fundamentales. Ya que, si bien obtuvimos una respuesta, y fue una respuesta bastante completa que nos permitió conocer a profundidad todos los detalles de nuestra solicitud, también tuvimos bastantes impedimentos para poder obtener la misma. Por ejemplo,
los tiempos determinados que da la ley para poder responder los derechos de petición no fueron cumplidos, ya que de los 30 días hábiles que se les daba para contestar los tipos de derechos de petición que pasaban a segundas instancias, tuvimos que esperar aproximadamente 2 meses y medio y tuvimos que realizar una visita a las instalaciones de Supersalud para poder conocer cuáles son los motivos detrás de la ausencia de respuesta. A su vez, a la llegada de la respuesta fue en formato documento, 2 documentos que informaban de manera completa, contestaban puntualmente cada una de las preguntas que se realizaban en los derechos de petición y que brevemente confirman de que los derechos de petición son una forma de acercar la ciudadanía hacia los procesos legales y les permite contestar ciertas dudas que tienen respecto a cierta materia legal en el país. La pregunta que nosotros hicimos se enfocaba bastante en el derecho a la salud, principalmente en la calidad de la prestación de derechos del servicio de la salud que dan las EPS a los ciudadanos en el país, y queríamos conocer principalmente cómo era el servicio en Bogotá, cuáles eran las afectaciones y que fueron datos que se nos brindaron correctamente. Respecto a la relación entre la institucionalidad y el ciudadano, podría decir que de cierta manera funciona, es funcional, pero no está correctamente estructurada, las respuestas son un poco tardadas y al interior de las mismas instituciones tienen ciertas dificultades de comunicación que hacen que la respuesta a los derechos de petición no cumpla muchas veces los plazos legales. Las 3 responsabilidades éticas que tenemos como ciudadano, a lo largo del video les hemos estado hablando sobre lo que corresponde al análisis y la reflexión. Ahora voy a enfatizar un poco más en empatía institucional y el cultivo del imaginario. Sobre empatía institucional, como grupo pudimos darnos cuenta que Supersalud sufrió un problema de desconexión con las preocupaciones de las personas, ya que sin importar si el derecho a petición es trivial o no, es decir, si es búsqueda de información, solicitando el acceso a tratamientos, medicamentos o cirugías, el tiempo de respuesta excede los tiempos legales, lo que genera que las personas tengan dificultades para comunicarse correctamente con el sistema de salud y eso genera un impacto negativo en su calidad de vida. Además, también pudimos detallar que la causa de que se demoren en responder los derechos de petición tiene un origen en que pierden mucho tiempo en procesos administrativos internos. Al interior de Supersalud tienen distintos tipos de departamentos que se encargan de solucionar distintos tipos de peticiones. Y al buscar traspasar la solicitud de departamento a departamento se suele transcurrir un tiempo que puede llegar a ser incluso de días. Al cultivo del imaginario, como grupo podemos concluir que este tipo de instituciones, sobre todo Supersalud, por ejemplo, que es la que describe esa relación entre la ciudadanía y el sistema de salud, le dan forma a lo que como ciudadanos concebimos como el Estado. Por lo que al sentirnos en la obligación de darle continuidad a los procesos, de presionar a las instituciones, de estar constantemente revisando cómo está evolucionando nuestro derecho de petición, genere que inconscientemente nosotros tengamos una desconfianza hacia el concepto que tenemos del Estado colombiano, que lo veamos como una entidad en la que como ciudadanos no podemos confiar. Y en una conclusión general podría decirse que los derechos de petición son en efecto una herramienta bastante poderosa que tenemos como ciudadanos, nos permiten acercarnos a las instancias legales, jurídicas y administrativas a las cuales tenemos dudas o solicitudes, y evidentemente en casos como estos, sobre todo cuando se afectan derechos fundamentales, es súper importante realizarles un seguimiento correcto para que nuestra petición florezca y tenga una respuesta inmediata.